Hola, mis amores, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, aquí con ustedes, en este espacio donde compartimos lo que el corazón guarda. Ustedes no saben lo que me contaron hoy, una historia que me llegó anónima, como tantas que me envían y que me dejó el alma revuelta. Es de esas que te hacen cuestionar todo, el amor, la familia, las decisiones que tomamos sin saber a dónde nos llevan. Vamos a sentarnos juntitos, como si estuviéramos en una charla de café, y les cuento esta confesión que una seguidora me mandó. Prométanme que escuchan con el corazón abierto, ¿sí? Porque esto es sobre emociones que duelen, pero también sobre aprender a navegar en ellas. No olviden que pueden escuchar el relato tal cual fue enviado en Patreon, sin censura, con cada detalle que desean escuchar, pero que aquí no se puede, para no infringir las reglas de YouTube. Por eso está adaptado. Los enlaces estarán en la descripción como siempre o en el primer comentario. Todo empezó hace unos años, cuando la persona que me escribió, digamos que soy yo por un momento para que se sienta más cerca. Cuando entré en la vida de mi esposo, no imaginaba que el destino me pondría a prueba de esta manera. Él ya tenía un hijo de su matrimonio anterior, un chico mayor de edad, independiente, que vivía con nosotros pero con su propio mundo. Al principio todo era normal, como cualquier familia que se arma de pedacitos. Yo llegaba con mi maleta de ilusiones, queriendo construir un hogar cálido, donde todos nos sintiéramos en paz. Mi esposo era un hombre bueno, trabajador, pero a veces ausente, metido en su rutina. Y el hijastro, llamémoslo Alex para no revelar nombres, era ese joven tranquilo, con una mirada que parecía llevar el peso de recuerdos viejos. Recuerdo el primer día que lo conocí. El ambiente en la casa se sentía cargado de expectativas, como cuando el cielo se nubla antes de una tormenta suave. Mi esposo me presentó. Ella es mi nueva compañera, dijo, y Alex solo asintió, con un silencio que decía más que 1000 palabras. No era rechazo, no, era como si estuviera midiendo el terreno, protegiendo su espacio. Yo sonreí, intenté romper el hielo con una broma ligera sobre el clima, pero él solo respondió con un bienvenida corto. Desde ese momento, supe que tendríamos que aprender a convivir paso a paso. Los meses pasaron, y poco a poco la casa se fue llenando de rutinas compartidas. Yo cocinaba cenas familiares, intentaba crear momentos donde pudiéramos hablar. Mi esposo trabajaba mucho, salía temprano y volvía tarde, así que muchas veces Alex y yo nos quedábamos solos en la sala viendo una película o charlando de nada en particular. Al principio eran conversaciones superficiales sobre el trabajo de él, sus estudios que había terminado hace poco, o mis anécdotas del día, pero con el tiempo se volvieron más profundas. Él me contaba sobre su infancia, sobre cómo extrañaba a su mamá que se había ido cuando era niño. Y yo compartía mis propias pérdidas, mis sueños rotos de antes. Era como si estuviéramos tejiendo un lazo invisible, uno que nacía de la empatía, no de la obligación. A veces la vida nos sorprende donde menos imaginamos. Un día, durante una cena, mi esposo anunció que tenía que viajar por trabajo durante unas semanas. El silencio que cayó en la mesa fue pesado, como si el aire se espesara. Alex miró su plato, y yo sentí una punzada en el pecho, no por el viaje, sino por la idea de quedarme a solas con él en la casa. No era miedo, era algo indefinido, como una duda interna que empezaba a susurrar. «Estaremos bien», dije, forzando una sonrisa, pero en mi mente ya revoloteaban pensamientos que no quería nombrar. Esas semanas solas fueron el comienzo de todo. Al principio, intenté mantener la distancia emocional, enfocándome en mis cosas, leer un libro en mi habitación, salir a caminar por el parque para aclarar la mente. Pero Alex era atento, sin ser invasivo. Me preguntaba cómo estaba, me ayudaba con las tareas de la casa, y en las noches nos sentábamos en el porche a ver las estrellas. El cielo nocturno se sentía infinito, y nuestras charlas se extendían hasta tarde. Hablábamos de sueños, de lo que queríamos de la vida. Él me confesó que se sentía perdido,
que la universidad no le había dado el rumbo que esperaba, y yo le contaba sobre mis propios errores del pasado, sobre cómo había aprendido a reconstruirme después de un divorcio doloroso. Cuando leí esta historia, no supe si llorar o suspirar, porque fue en una de esas noches cuando sentí el primer atisbo de algo más. No fue un momento dramático, no, fue sutil, como una brisa que cambia de dirección. Estábamos sentados en silencio, el viento moviendo las hojas de los árboles, y de repente su mirada se cruzó con la mía. No era una mirada cualquiera, era una que llevaba vulnerabilidad, como si me estuviera pidiendo permiso para abrirse más. Mi corazón latió rápido por lo que venía, no por excitación, sino por el miedo a lo desconocido. ¿Qué estaba pasando?, me pregunté en silencio. Él era el hijo de mi esposo, mayor de edad sí, pero parte de la familia que yo había elegido. Cualquier sentimiento más allá de lo maternal o amistoso se sentía como una traición emocional, un secreto que no podía permitirme. Intenté ignorarlo, mis amores. Me dije a mí misma que era solo soledad, que el viaje de mi esposo me había dejado vulnerable. Pero los días seguían y la tensión emocional crecía como una niebla que se espesa al amanecer. Alex empezó a compartir más secretos sobre sus miedos a no ser suficiente, sobre una relación pasada que lo había marcado con arrepentimiento. Y yo, en lugar de alejarme, me encontraba respondiendo con mis propias confesiones. Le hablé de mi juventud, de amores no correspondidos que me habían enseñado a valorar el corazón sobre todo. Cada conversación era como un puente que se construía, pero uno frágil, sobre un abismo de dudas internas. Una tarde llovió fuerte. El sonido de la lluvia contra las ventanas creaba una atmósfera introspectiva, como si el mundo exterior nos obligara a mirar adentro. Estábamos en la cocina preparando té y de pronto Alex se quedó callado mirando por la ventana. «A veces siento que no encajo aquí», murmuró. Yo me acerqué, no físicamente, sino con palabras. Todos nos sentimos así en algún momento, pero estás en casa. Él giró la cabeza y en esa mirada vi algo que me heló. Una conexión que iba más allá de lo familiar. Era como si el silencio entre nosotros gritara verdades que no queríamos oír. Mi mente corrió. Era amor. No el romántico de las películas, sino uno profundo, emocional, que nacía de la comprensión mutua. Pero, ¿cómo podía ser? Él era mi hijastro y yo su madrastra. El conflicto moral me golpeó como una ola. Estaba traicionando a mi esposo, a la familia que habíamos formado. Pero duele, porque las cosas no pararon ahí. Mi esposo volvió del viaje y todo debería haber vuelto a la normalidad. Pero no. Ahora, cada interacción con Alex se sentía cargada. En las cenas familiares, evitaba su mirada, temiendo que mi esposo notara algo. El ambiente se sentía tenso, como si un secreto invisible flotara en el aire. Por las noches, en la cama, repasaba mis pensamientos. Culpa, arrepentimiento, esperanza de que fuera solo una fase. Me decía, es solo admiración, nada más. Pero en el fondo, sabía que era un amor imposible. Uno que no podía florecer sin destruir todo a su alrededor. Hubo un momento de revelación que lo cambió todo. Fue durante una discusión familiar. Nada grave, solo sobre planes para el futuro. Mi esposo habló de mudarnos, de empezar de nuevo en otra ciudad. Alex se opuso, con voz temblorosa. No quiero dejar esto atrás. Y en ese esto sentí que me incluía a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi esposo no notó nada, pero yo sí. Esa noche no pude dormir. Me senté en el jardín bajo la luna y dejé que las lágrimas vinieran. Nostalgia por lo que podía ser, pero no sería. Recordé mis propios momentos de vida pasados, decisiones difíciles que me habían llevado hasta aquí. ¿Por qué el corazón se enamora de lo prohibido?, me preguntaba, con el viento fresco recordándome la realidad. Decidí confrontarlo, no con palabras directas, sino con una conversación honesta. Una mañana, cuando mi esposo salió temprano, le pedí a Alex que habláramos.
Nos sentamos en la sala, con el sol filtrándose por las cortinas, creando sombras suaves. Siento que algo ha cambiado entre nosotros, dije, con voz temblorosa. Él bajó la mirada, y el silencio pesó entre nosotros. Yo también lo siento, admitió finalmente. No hubo declaraciones dramáticas, solo una admisión de emociones que nos confundían a ambos. Hablamos de lo imposible que era, de la traición emocional que representaba. Eres familia, le dije, y él asintió, con ojos que reflejaban mi propia culpa. Fue un giro inesperado. En lugar de alejarnos, esa charla nos unió en el entendimiento de que debíamos proteger lo que teníamos. Pero el conflicto no se resolvió de la noche a la mañana. Los días siguientes fueron de dudas internas constantes. Me preguntaba si debía contarle a mi esposo, pero ¿qué le diría? ¿Que sentía algo por su hijo? El mero pensamiento me llenaba de arrepentimiento. En cambio, opté por el silencio, por reconstruir barreras emocionales. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, en clases de yoga o con amigas, para aclarar la mente. Alex, por su parte, se enfocó en su trabajo, saliendo más. La casa se sentía vacía, pero era un vacío necesario, como el espacio que se crea después de una tormenta para que salga el sol. Hubo reencuentros familiares que pusieron a prueba todo. En una cena de cumpleaños, con parientes alrededor, el ambiente era festivo, pero entre nosotros, la tensión emocional era palpable. Nuestras miradas se cruzaban por accidente y cada vez era como un recordatorio de lo que no podíamos tener. Sentí nostalgia por las charlas inocentes del principio, por la simplicidad antes de que el corazón complicara todo. Mi esposo notó mi distracción. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, pero en mi interior el conflicto moral rugía. ¿Era egoísta quedarme o valiente por elegir el bien mayor? Con el tiempo, las emociones se calmaron, como un río que encuentra su cauce. Alex encontró un trabajo en otra ciudad y, aunque dolió su partida, fue un alivio. En su despedida, nos abrazamos brevemente, nada más que un gesto familiar, y en esa mirada final vi esperanza, la de que ambos saldríamos fortalecidos. «Cuídate», dije, y él respondió, «Tú también». El silencio después de su marcha fue reflexivo, no triste. Me dejó pensando en cómo la vida nos pone pruebas para crecer. Mis amores, esta historia me tocó profundo porque habla de decisiones que duelen, pero también nos enseñan. A veces el corazón entiende antes que la mente y nos guía por caminos inesperados. Pero al final elegimos con la cabeza, por el amor a la familia, por evitar la traición. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Han vivido un amor imposible que tuvieron que dejar ir? Los leo con cariño en los comentarios. Y recuerden, aquí estamos para compartir, sin juicios. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Besos.